Xabi Alonso siempre estuvo destinado a ser un gran entrenador. Formado bajo la dirección de algunos de los mejores técnicos de la historia, su evolución siempre fue metódica y sin ningún atajo de por medio, comenzando por la Real Sociedad B hasta convertir a su actual equipo en una de las sensaciones del fútbol europeo. Hoy analizamos el fenómeno táctico del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Cómo consiguió pasar de la media tabla a dominar la competición doméstica y más tarde a sorprender a toda Europa. Quédate conmigo, que te lo cuento. Durante años, el Bayer Leverkusen fue conocido como el eterno subcampeón del fútbol alemán, un club con buenas plantillas, pero que siempre se quedaba a las puertas de la gloria. Finalista de la Champions en 2002, múltiples veces segundo en la Bundesliga, pero nunca terminó de dar ese pequeño pasito a un proyecto realmente ganador. Y justo cuando parecía haber tocado fondo, al borde del descenso y con una plantilla prácticamente rota, llegó Xabi Alonso y en cuestión de meses transformó por completo la dinámica del equipo. Y es que desde su llegada, el español no solo rescató al Leverkusen del abismo, impuso rápidamente una idea de juego clara, moderna y profundamente táctica. Su Leverkusen es hoy un conjunto estructurado pero fluido, agresivo pero muy inteligente y que domina tanto con balón como sin él. Su estilo se caracteriza por una mezcla de posesiones muy metódicas y transiciones fulminantes, todo ello apoyado en una presión alta milimétricamente organizada. Pero lo que hace todavía más única su propuesta es cómo ha sabido fusionar múltiples influencias en un solo equipo. De Guardiola, Xabi busca el control total del partido por medio de la posesión, con un juego que no es puramente estético, sino más bien funcional. Es decir, cada pase y cada movimiento de los jugadores tiene una intención. De Jürgen Klopp entiende que la presión no es solo defensa, sino una herramienta para atacar, presionar alto, recuperar rápido y desde ahí castigar al rival. Y de Amorim, el cual aprovecho para dejar también en la descripción el vídeo anterior que hicimos analizando cuál era su estilo en el Sporting y cuál es ahora en el Manchester United, aprovecha al máximo su estructura con 3 centrales y 2 carrileros muy profundos que le permite transformar su sistema constantemente dependiendo del momento de juego, además obviamente de su propia etapa como mediocentro de élite, donde adquirió esa visión global del juego que le permite construir un sistema que interpreta cada fase del partido con precisión quirúrgica. El resultado de todo esto es un equipo camaleónico que se adapta constantemente a lo que ocurre en cada partido y que ha convertido al Leverkusen en una de las propuestas más innovadoras, atractivas y temidas de todo el panorama europeo. En el club bávaro, el español probó con distintos esquemas hasta dar con el 3-4-3, un sistema ideal para esta plantilla. Defensas con salida limpia, carrileros ofensivos, mediocampistas técnicos y muy combativos, y arriba Florian Wirtz, el estandarte de este club tanto de presente como de futuro. A día de hoy, el Leverkusen de Xabi Alonso es un equipo dominante y muy valiente. Presionan alto, recuperan rápido y controlan cada posesión con inteligencia. No arriesgan en exceso, pero cada ataque tiene intención de dañar al rival. Y es que su impacto hasta el momento en Alemania es innegable. De equipo hundido totalmente en la tabla a candidato real en cuestión de tiempo. En la campaña 23-24, el equipo de Xabi Alonso alcanzó por primera vez su título de liga, siendo además el primer club alemán en lograrlo sin haber perdido ni un solo partido, y rompiendo con la histórica y larga hegemonía del Bayern de Múnich de 11 años consecutivos haciéndose con la Bundesliga. Y sí, todos estos datos están muy bien, pero adentrémonos un poco más en cómo juega el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Lo que hace que este equipo sea realmente impredecible es su capacidad para adaptarse a todo lo que está ocurriendo durante el partido. Esta construcción no es estática, sino que se va transformando según lo que va demandando el partido. Cuando inician la construcción del juego, adoptan una estructura variable que se asemeja a un 4-2-4 asimétrico. El lateral derecho, Frimpong, avanza y se sitúa como extremo derecho, mientras que los 3 defensores se abren formando una momentánea línea de 4. Este ajuste táctico responde a la tendencia de los clubes alemanes de presionar de manera intensa, lo que dificulta la creación de las jugadas a partir de pases cortos. Para contrarrestar esos ajustes, el técnico español desarrolló una fórmula táctica denominada rotaciones circulares, que permite a los jugadores del Leverkusen deshacerse de la presión rival. Cuando los oponentes ejercen presión sobre los centrales, estos pasan el balón al lateral izquierdo, quien en lugar de avanzar por la banda, lleva la posesión deliberada hacia el medio y se la cede al pivote. Al mismo tiempo, el pivote derecho se desplaza, ocupando la posición del flanco derecho. Este movimiento hacia el centro provoca que los delanteros rivales pierdan capacidad de marcaje, lo que otorga al pivote ya situado en el flanco derecho más espacios y una vía clara para romper la primera línea de presión del adversario. Sin embargo, si el rival se organiza con una línea defensiva baja, esta estrategia pierde su efectividad, ya que la presión sobre los rivales se ve reducida y el sistema pierde su propósito. En ese caso, y a modo de partida de ajedrez, para contrarrestar la presión del equipo rival, Alonso implementa una táctica que fusiona el estilo de juego de Cherby con el de Pep Guardiola, convirtiéndola en una de las formas más rápidas de superar cualquier presión. Cuando los centrales suben el balón a uno de los pivotes, este le devuelve la posesión de inmediato, provocando así que los jugadores rivales salten su línea, generando una presión directa sobre ambos. Vendría a ser algo así como ponerles una caña con un cebo y esperar a que estos piquen. Este movimiento lo que hace es crear un espacio para el segundo pivote, quien es el que recibe el pase real, el que de verdad pretende Xabi Alonso. El desplazamiento
de los rivales hacia el primer pivote atrae a defensores adicionales, liberando así un nuevo espacio, pero esta vez entre líneas. En ese momento, uno de los delanteros se retrasa actuando como tercer hombre y recibiendo el pase con mucha libertad. Este jugador a su vez atrae la atención de uno de los defensores centrales, liberando al delantero como cuarto hombre, quien al estar desmarcado recibe un pase filtrado a la espalda de los defensores, quedando en una situación clarísima para encarar al portero y lograr marcar gol. De este modo, Xabi Alonso utiliza la presión rival como una herramienta estratégica para desorganizar las líneas defensivas y lanzar un contragolpe certero. Pero, ¿y si el rival opta por una estrategia de presión baja y en lugar de incrementar la cantidad de jugadores en la presión, decide aplicar un 1 contra 1 contra el portador del balón? Pues bien, en ese caso y únicamente en ese caso, la táctica de Xabi Alonso podía verse afectada. Para dicho escenario, el español contrarresta cargando intencionadamente a un jugador con doble presión, es decir, envía a dos jugadores hacia el portador del balón. De esta manera se crea una superioridad numérica en esa zona del campo, lo que permite al equipo liberar al portador y generar un pase limpio hacia las zonas más avanzadas del campo, superando la presión individual. Para entender esta solución, tomemos un ejemplo concreto. Cuando el defensor central busca un pase hacia uno de los pivotes, Palacios, quien se posiciona cerca de Xhaka, realiza un movimiento coordinado saltando junto a él. Esto desorienta al marcador de Xhaka, quien estaba preparado para un duelo individual. En ese momento, cuando Xhaka recibe el balón, Palacios, ahora desmarcado, se convierte en el tercer hombre avanzando con el balón entre líneas. Esta dinámica permite al Leverkusen generar situaciones constantemente de 2 contra 1, facilitando la progresión del juego y desarticulando la defensa del rival. Una vez superada la primera fase de presión, los pivotes se mueven verticalmente en direcciones opuestas, generando un enfoque asimétrico que inclina el juego del Leverkusen hacia el sector derecho. Esta dinámica provoca que el delantero derecho se desplace también hacia ese lado, formando una momentánea estructura de 6 jugadores en esa zona del campo. Mientras tanto, Grimaldo, el lateral izquierdo, se abre completamente hacia la banda, adoptando un rol similar al que haría un extremo. Este posicionamiento genera un dilema para el equipo rival. Si ajustan su presión y desplazan más jugadores hacia el costado derecho para contrarrestar esa sobrecarga, el Leverkusen puede cambiar el juego rápidamente hacia la izquierda, donde Grimaldo quedará en un 1 contra 1 contra su marcador con espacio suficiente para atacar con ventaja. Sin embargo, si la defensa rival decide extenderse para contener mejor esa sobrecarga por el sector derecho, esto puede generar una superioridad numérica de 6 contra 5 en el lado opuesto del campo. En ese escenario, el Leverkusen puede progresar con pases al primer toque, aprovechando los espacios liberados y situando a 5 o 6 jugadores en posiciones avanzadas. De esta manera, Xabi Alonso busca fusionar dos conceptos tácticos aparentemente opuestos en un mismo sistema. Por un lado, la sobrecarga en un mismo sector y por otro lado, la estructura de juego posicional en el área inspirada en Pep Guardiola. Una vez que Leverkusen entra en fase de ataque, su estructura evoluciona de un 4-2-4 a un 3-2-5. En ese esquema, Grimaldo finalmente se posiciona en el mismo rol ofensivo que su compañero, situado en el sector opuesto, generando de esta manera una mayor amplitud. Sin embargo, lejos de utilizar esta disposición de forma estricta, está empleada como un mecanismo para desorientar a la defensa rival. Para entender esto, cuando Leverkusen adopta la formación de 3-2-5, los equipos rivales suelen responder con un bloque defensivo de 5-4-1, lo que dificulta la progresión mediante combinaciones cortas. Ante este escenario, el equipo de Xabi Alonso muchas veces se ve obligado a recurrir al juego largo, buscando atacar los espacios a la espalda de la defensa con movimientos coordinados. Para contrarrestar este problema, uno de los delanteros retrocede y actúa como media punta, moviéndose con total libertad por todo el campo. Este jugador no solo conecta con Palacios y el mediocampista que rota, sino que también facilita la progresión del balón al liberar a los centrales para avanzar con posesión. Este movimiento obliga a los 4 mediocampistas rivales a centrar toda su atención en el defensor central que conduce, generando un espacio abierto entre la segunda y tercera línea defensiva. En cuanto el balón llega a esa zona libre, los mediocampistas del Leverkusen se suman rápidamente al ataque junto a los 4 delanteros, explotando así la debilidad estructural del equipo rival. Una vez cerca del área, la línea de 5 atacantes utiliza esta superioridad posicional para desplazar la defensa rival hacia un lado, desordenándola por completo y facilitando así la finalización de la jugada. Para ejecutar esta maniobra, el Leverkusen suele cambiar el juego hacia el lado opuesto, mientras que el jugador en el espacio central realiza una carrera amplia y deliberada hacia los flancos, arrastrando consigo a su marcador. Este movimiento libera al delantero sin marca, lo que obliga a la defensa rival a abrirse para poder cubrirlo. Cuando el balón le llega al jugador que está situado en el espacio medio, se genera un efecto dominó. Los rivales desplazan su bloque hacia la primera mitad del campo, dejando expuestos a los jugadores situados en el sector derecho. En ese momento, el jugador situado en el medio derecho y su compañero del carril exterior quedan en un 2 contra 1 a priori muy favorable. Con la defensa rival ya desorganizada, un centro rápido hacia esa zona expone completamente al equipo rival y genera de esta forma una gran oportunidad de gol para el Bayer Leverkusen. Sin embargo, más allá de su capacidad ofensiva, la verdadera esencia del sistema de Xabi Alonso se manifiesta cuando el equipo no tiene la posesión. En fase defensiva, el Leverkusen de Xabi Alonso adopta una estructura de 5-3-2 con un solo propósito: proteger los carriles centrales, los cuales considera el corazón estratégico de cualquier equipo. Para lograrlo, el técnico español implementó un patrón defensivo en forma de estrella. Cuando el rival inicia la construcción desde su propio campo, Alonso posiciona a sus 3 delanteros de manera estrecha, mientras que los 2 pivotes se sitúan justo detrás de ellos, formando un bloque compacto. Esta estructura dificulta la progresión
presión del rival por el centro y les obliga a jugar por las bandas, donde el Leverkusen puede ejercer una presión mucho más efectiva y recuperar el balón en zonas favorables. Este sistema otorga al Leverkusen una superioridad numérica en el centro del campo, con hasta 4 jugadores situados por detrás del delantero, formando una estructura en caja que bloquea cualquier posibilidad del equipo rival de progresar por el interior. Incluso si el equipo contrario intenta penetrar por el centro, Alonso instruye a sus defensas centrales para adelantarse y presionar, cerrando cualquier línea de pase y dificultando la progresión por esa zona. Como resultado de todo esto, los rivales se ven obligados a desplegar su juego por las bandas. En ese momento, el carrilero del Leverkusen sale de inmediato a presionar a su marca, generando así una superioridad numérica en ese sector y limitando totalmente las opciones del poseedor del balón. Mientras tanto, los demás jugadores se mantienen en posiciones centrales para cortar cualquier intento de pase hacia adentro, y el defensor central del lado opuesto se encarga de seguir los movimientos de los jugadores abiertos, asegurando de esta forma el equilibrio defensivo completo de su equipo. Es en esta presión constante donde eventualmente fuerza al rival a retroceder y cambiar el juego de banda, o en su defecto a depender de los envíos largos para poder progresar. Sin embargo, si el equipo contrario logra romper esta primera línea de presión, el Leverkusen de Xabi Alonso responde de inmediato con una transición defensiva a un 5-4-1, donde los delanteros interiores retroceden para convertirse finalmente en centrocampistas por los costados. Gracias a la solidez de su línea de 3 centrales y el doble pivote, el equipo sigue protegiendo las zonas centrales, obligando una vez más al rival a actuar por los carriles exteriores. En este escenario, los carrileros y los mediocampistas anchos asumen un papel absolutamente clave, asegurándose de cerrar las bandas y limitando cualquier opción de progresión o de centros peligrosos. Cuando el Leverkusen recupera el balón en este tipo de situaciones, en vez de lanzar un contraataque inmediato, Xabi Alonso le pide a sus jugadores que fomenten la paciencia y la provocación. Permite que el equipo rival aumente su presión, lo que les lleva a comprometer a más jugadores en ataque en un intento por recuperar rápidamente la posesión. Una vez que el equipo rival está plenamente involucrado en su contrapresión, el Leverkusen activa de inmediato un pase largo a los delanteros que permanecen aislados en posiciones avanzadas. Este enfoque no solo explota los espacios vacíos generados por el rival, sino que también convierte al equipo en uno de los más letales en transiciones ofensivas, ya que en lugar de depender exclusivamente de su velocidad o su instinto, utilizan la psicología del rival en su favor, atrayéndolos antes de castigarlos con un ataque directo y devastador. Sin embargo, estas tácticas no serían viables sin el rendimiento y la adaptación de los jugadores en los roles asignados por Xabi Alonso. Al analizar las funciones de sus jugadores, es evidente que, en lugar de mantener una defensa de 3 tradicional, el Bayern forma una línea defensiva de 4 durante la fase de construcción. En este esquema, el defensa central derecho se desplaza para cubrir el espacio que ha dejado libre el lateral Frimpong, quien frecuentemente se adelanta, mientras que el lateral izquierdo se retrasa adoptando un rol de lateral mucho más conservador. En este contexto, Grimaldo se muestra como el jugador más versátil del equipo, capaz de desempeñar múltiples funciones. Actúa como extremo durante los ataques, como pivote en la fase de construcción y en ocasiones se posiciona como tercer número 10 en zonas interiores. A pesar de su flexibilidad, Grimaldo mantiene totalmente sus responsabilidades defensivas como lateral izquierdo, a diferencia de Frimpong, quien dentro del esquema de Xabi Alonso está designado claramente como un extremo derecho. La versatilidad de Frimpong va mucho más allá de la de un lateral tradicional, muy similar a la de Trent Alexander-Arnold en el Liverpool, ya que puede desempeñarse no solo como extremo derecho o como número 10, sino que también le hemos visto en muchas ocasiones actuar como delantero centro. Esta libertad de movimientos no solo permite que el Leverkusen tenga muchas más opciones ofensivas, sino que también ayuda a liberar la presión de los jugadores centrales, ofreciendo una salida mucho más dinámica y más fluida. Si hablamos de las zonas centrales, hay que hablar de los pivotes, donde Palacio se destaca como un jugador box to box que cubre absolutamente todo el campo. En la fase de construcción se retrasa para asociarse con Xhaka en la creación de un 4+2, formando una base sólida para la progresión del balón. Sin embargo, su rol no se limita tan solo a la defensa, ya que también avanza constantemente buscando espacios entre líneas durante las transiciones ofensivas. Por su parte, Xhaka cumple con un rol fundamental como creador de juego con profundidad. Es el encargado de ejecutar el contraataque de Xabi Alonso, utilizando su inteligencia posicional para distribuir el balón de forma rápida y precisa, lo que facilita y mucho las transiciones del Bayer Leverkusen. Pasando ahora a la delantera, Hofmann actúa como un medio ofensivo estrecho, lo que le permite a Frimpong contar con más espacios para atacar por la banda derecha, mientras que Hofmann se centra principalmente en controlar la mitad derecha del campo. Por otro lado, Florian Wirtz ocupa un rol mucho más amplio en este equipo. Cuando Grimaldo se posiciona más atrás para formar una defensa de 4, Wirtz se desplaza a la banda izquierda, asegurando la anchura del equipo y contribuyendo a mantener el equilibrio en ataque. Además, el joven alemán juega un papel crucial en la creación de juego de este equipo, situándose entre líneas para conectar ese medio campo con la delantera, especialmente cuando Grimaldo se posiciona para apoyar la construcción desde atrás. Para liberar espacios para Wirtz y facilitar su movimiento entre líneas, Xabi Alonso asigna a sus dos centrales como jugadores de balón. Esta estrategia permite que los centrales avancen con el balón, atrayendo más defensores hacia adelante y generando espacios en la línea defensiva rivales. Por último, Víctor Boniface desempeña el rol de delantero de presión. Gracias a su gran velocidad y su fuerza, tiene un papel clave en la presión alta del equipo, tanto en la construcción del equipo rival como en los contraataques del propio Bayer Leverkusen. Boniface presiona inmediatamente después de perder la posesión, forzando al equipo rival a tomar decisiones muy rápidas y desordenadas.
Sin embargo, la eficiencia de estos jugadores no sería posible sin una instrucción colectiva clara impartida por Xabi Alonso. El Leverkusen es un equipo que se fundamenta más que otra cosa en la posesión del balón, pero al mismo tiempo genera oportunidades mediante su agresividad ofensiva, lo que hace que su estilo de juego combine un control sólido con una mentalidad ofensiva. En defensa, para implementar su patrón de presión, el equipo juega con una línea defensiva muy alta y presiona en la mitad del campo rival, lo que le permite recuperar rápidamente la posesión del balón y dominar las transiciones. En las zonas de ataque son muy efectivos en la combinación de pases y en la creación de espacios, ya sean entre líneas o por las bandas, y todo ello conduciendo el balón hacia la defensa rival. Gracias a la proximidad entre sus jugadores, Xabi Alonso favorece siempre el uso de pases cortos, lo que le permite a su equipo mantener la posesión y la dinámica del juego sin perder el control del balón. Su equipo posee una organización muy estructurada, pero también se caracteriza por la libertad táctica para adaptarse a ciertas situaciones del partido. Xabi Alonso emplea la presión alta del equipo rival como un recurso estratégico, utilizando su agresividad como un arma para exponer al adversario. Al mismo tiempo, su equipo utiliza esa misma presión para recuperar la posesión rápidamente, lo que les permite dominar las transiciones y mantener un gran equilibrio entre el control y el ataque. En líneas generales, Xabi Alonso ha revolucionado el mundo del fútbol, al no limitar a su equipo a una única filosofía de juego, sino que más bien ha creado su propio estilo. Bajo su dirección, el Leverkusen ha encontrado una mezcla perfecta entre posesión, presión alta y contragolpes letales. Y es que además de todo eso, Xabi Alonso ha logrado devolver al Bayer Leverkusen a la élite de la Bundesliga, reavivando la historia de un club que, aunque siempre cercano a la gloria, nunca había logrado alcanzar la cima. Hoy, con Xabi Alonso al mando, el Leverkusen no solo aspira a títulos, sino que se podría confirmar que está marcando una nueva era en el fútbol alemán. Eso sí, tras confirmarse como una de las mentes más brillantes de toda la Bundesliga, la pregunta sobre el futuro de Xabi Alonso se hace cada vez más relevante. Su éxito con el Bayer Leverkusen no ha pasado desapercibido, y muchos empiezan a ver al técnico español como el candidato perfecto para dar un nuevo rumbo a equipos de élite mundial como es el Real Madrid. La conexión de Xabi Alonso con el club blanco, tanto por su pasado como jugador como por su evolución como técnico, no deja de generar especulaciones sobre una posible vuelta, pero esta vez como técnico en la capital. El estilo de juego que ha implementado en el Bayer Leverkusen podrían encajar perfectamente con los valores y las ambiciones de un club como el Real Madrid, un club siempre en busca de la excelencia y del dominio del fútbol europeo. La pregunta que todos nos hacemos ahora es ¿hasta dónde llegará el legado de Xabi Alonso como entrenador? ¿Podría en un futuro cercano llevar su estilo de juego y su filosofía a un gigante del fútbol como es el Real Madrid? Más allá de las especulaciones y los resultados, lo que está claro es que el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso representa una nueva forma de entender el juego, un equipo que se adapta, domina y sobre todo sorprende a sus rivales, que aprende y se nutre de los grandes, pero no imita, reinventa. Y ahora te pregunto a vos, ¿te gustaría ver a este equipo también triunfando en Europa? ¿Crees que el modelo de Xabi Alonso puede convertirse en referencia para otros grandes europeos, como por ejemplo el Real Madrid? Es más, ¿te gustaría ver al técnico español a los mandos de este Real Madrid? Déjamelo en los comentarios, y si te gusta este tipo de análisis, no olvides suscribirte para no perderte ninguno de los vídeos que vamos a estar subiendo.